allí. Visión Orinoquia, una expedición por el territorio y las gentes del Gran Orinoco. Meridiano 70, en la búsqueda de la exaltación de la etnia llanera. Pensamiento y cultura desde el punto de vista del humanismo. Historia, política, tradición, economía, medio ambiente, territorio, comunidad. Conducen por Genel Navea Hidalgo, Simón Cedeño, Carlos Jaimes. A esta hora inicia Visión Orinoquia. Visión Orinoquia. Muy buenos días, 7:03 de la mañana, 9 de agosto del año 2023. Estamos otra vez aquí en Meridiano 70 a través de los 1170M, a través de las bandas, de las ondas hercianas, ¿no? Banda AM, y también a través de la www.meridiano70.co, ¿no? A través de la internet. Ingresa usted desde su dispositivo móvil, desde su portátil, desde su computador de oficina, www.meridiano70.co. También nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y a través de YouTube, como Meridiano 70, Meridiano 70. Ahí nos encuentran, ven nuestro logo colorido, de color azul, naranja y verde, ¿no? Esas ondas, líneas del meridiano, y obviamente pues ahí estamos nosotros a esta hora de la mañana, aquí en Visión Orinoquia, tocando los temas de interés nacional. Pues a esta hora le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, don Jorge Nel Navea Hidalgo, araucanólogo. Muy buenos días, don Jorge. Muchísimas gracias. Sí, Simón, vamos a hacer el ejercicio de explorar algunos temas que son de interés para la región orinoquense y en especial pues para el departamento y la ciudad capital de Arauca. Hay varias circunstancias que obligan nuestra reflexión. Tengamos en cuenta la primera. Hoy se celebra a nivel internacional el Día de los Pueblos Indígenas. Sí, señor. Y ese tema sí que merece la máxima atención, la mejor reflexión, porque todos sabemos la procedencia de nuestra etnicidad. ¿Qué somos los llaneros? Es la mezcla racial, es el crisol, es el etnónimo que alguna vez Alejandro de Humboldt expresó para referirse a unos hombres a caballo, y esos primeros hombres a caballo pues fueron indígenas que aprendieron a montar los caballos que habían traído desde España en el viaje de Colón y que luego aclimataron en los llanos colombo-venezolanos. Entonces, la UNESCO y las organizaciones internacionales, dadas a otorgarle importancia a estos eventos y sobre todo haciéndole un señalamiento conmemorativo a los pueblos originarios, determinó que hoy fuese, como suele hacer con todos los días del calendario, la celebración, la recordación, ¿cierto?, de un tipo humano por demás interesante. Yo creo que no ha merecido inclusive la atención que corresponde a este grupo humano por demás interesante, habitante primigenio de todos estos lugares antes del descubrimiento o de la visita de Europa a América. En el caso de Arauca, valdría la pena pensar que la etnia araucana es procedente de la raza arawak, es el tronco lingüístico, ¿cierto?, de todas estas poblaciones indígenas que han poblado los llanos de Colombia y Venezuela y que están o han estado asentadas en las márgenes de los ríos que son afluentes del majestuoso Orinoco. En Venezuela y en Colombia
han existido grupos indígenas de renombrada importancia, destacables por el papel que ejercen como protectores de la naturaleza, como legatarios de una cosmogonía, de una forma de sabiduría ancestral basada en sus propias deidades y en sus conocimientos primigenios que determinan unas reglas de conducta que desafortunadamente ante el avasallamiento del colono, del hombre blanco, han tenido que ceder en muchísimas de sus costumbres, en muchos de sus hábitos y sobre todo en muchas de sus creencias, porque lo más importante a mi juicio es la cosmogonía y la cosmología de estos pueblos indígenas. Todos sabemos que en el país, Colombia tiene varias etnias, varios grupos indígenas, pero en el caso del llano y de Arauca, pues en el llano apureño sobresalen los yaruros, allá existen cuivas, nosotros tenemos aquí a los sicuani, a los ignú, y que representan pues el papel preponderante en lo que es la sabana, porque en el Piedemonte existen los Uba, que es una etnia indígena por demás interesante, con una cultura muy singular, con una actitud ante la vida y ante la naturaleza que vale la pena destacar. No podríamos ocultar ese proceso en el cual estos indígenas que eran nómadas, que viajaban de caño en caño, de orilla a barranco, que andaban en curiaras hechas de un solo tronco de un árbol que llamaban cachicamito especialmente, tenían una riqueza cultural y una forma de entender la vida que fue atrofiada en varios instantes, desde la misma penetración europea y en el caso llanero, con la colonización o la civilización de la sabana. Los primeros receros, en el afán de establecerse en los territorios planos, en las sabanas, a la orilla de los ríos, a la vera de las matas de monte, pues entraron y desahuciaron de ese territorio a las comunidades indígenas y llegó hasta el punto de que hubo episodios sangrientos. La forma de colonización del blanco o del mestizo o del colono, como lo querramos llamar, produjo una resistencia en estos grupos que entendían que estaba existiendo una usurpación de sus dominios, donde las deidades que ellos consideraban importantes, a su juicio, les exigían un tipo de controversia, y así se enfrentaron con los que vinieron a fundar hatos, a hacer fundos. Y eso originó pues una contienda que fue agravándose hasta el punto que no hay que olvidar un hecho supremamente ignominioso, como fue el más mencionado de todos, la Rubiera. Ocurrió por allá al final de los años 60, que fue un proceso en el cual unos indígenas son convocados a un ágape, a una comida, donde el dueño del hato y los peones, luego de servirle ese banquete fúnebre, los atacan, los matan, pero hay un superviviente, hay un niño que sobrevive y se va a un árbol y se esconde y luego le anuncia a las autoridades el suceso. Esto fue conocido como el caso de la Rubiera, que tuvo renombre internacional, que originó toda suerte de opiniones, porque el mundo civilizado, entre comillas, los europeos, los sociólogos, los antropólogos y la gente que vive muy distante de esta situación selvática, donde las comunidades sobreviven con grandes dificultades, se rasgaron las vestiduras y originó una serie de comentarios y deducciones hasta llegar al punto de que concluyeron diciendo que nosotros éramos unos bárbaros que atentábamos contra nuestros propios semejantes, y los nativos colonos
que chocaban con los nativos verdaderos, tenían un argumento bastante difícil de entender y era considerar que el indígena no era una persona. Esto venía de tiempos anteriores, cuando Sí, a los claro. negros y a los indígenas los consideraban sin alma. Entonces quisieras que le agregara algún comentario. Claro, claro que sí, Jorge. Mire, por lo menos dentro de lo que se ha especificado, ¿no? Del tema de la masacre de la Rubiera, vale la pena destacar algo que hizo Germán Castro Caicedo para el periódico El Tiempo, donde señaló, obviamente, y se hace una crónica nuevamente de todo el suceso. Y lo más duro, lo más relativo, ¿no? De este tema. No sabía que era malo matar indios. Eso fue una de las frases que sale entre el juicio de la matanza de la Rubiera, que obviamente tiene más de casi 60 años de haberse realizado. Y la verdad que fue un hecho demasiado lastimoso como sucedió, ¿no? Y la narración es impresionante, porque fíjate que comienza eso fue la tarde del 25 de diciembre de 1967, ¿no? Y ahí nos comenta la crónica de Germán Castro Caicedo cómo sucedió esta situación y cómo a sangre fría y a traición pues fueron asesinados estos niños. Incluso hay una parte, un segmento que se cita con comillas. Dice: el primero que yo maté fue un indiecito pequeño de un machetazo. El segundo lo matamos con carrizales tirados con revólver. Y eso es obviamente impresionante. Aquí por lo menos hay nombres muy relacionados con este crimen y que fueron investigados de manera contundente, ¿no? Igual de todas formas fue una comida, como dijo usted, tipo traición a la vieja usanza, y la verdad que es desgarrador toda esta situación, donde Germán Castro escribe precisamente el asesinato de niños de 4, 3 años, 7, 8 años, y jóvenes de 14, 16, incluso 2 adultos de 40 y 45 años, ¿no? Entonces, pues esto nos muestra cómo a sangre fría como tal se realizó este asesinato, y que hoy obviamente no debe pasar por alto por esta situación. ¿Por qué los mataron? Dice Germán Castro Caicedo dentro de sus crónicas que para los llaneros era normal matar indígenas, ¿no? Y de verdad se quedó la situación, ¿no? Como algo natural, como algo de la tradición, pero que al final de cuentas pues era una persona la que estaban asesinando, y esto generó controversia, y a partir de este juicio las cosas cambiaron. Sí, efectivamente, hay que decir que hubo términos que se acuñaron, verbos que se conjugaron para señalar esta actividad de diezmar una población que consideraba que ellos habían sido los vulnerados en su cultura, su territorio. Usted sabe que para los indígenas, más que para nadie, la topofilia, el apego a su tierra, a su caño, a su lugar de origen, es supremamente grandioso. Entonces, los indígenas, al verse enfrentados a una realidad donde estaban ya presintiendo la vulneración de su tierra, del sitio natal, del sitio que los proveía de sus cacerías, que les alimentaba su forma de egolatría. Entonces ellos consideraban que era legítima defensa enfrentar esa situación, y se causaron muchos conflictos sociales hasta el punto de que no sé si ese juicio haya influido bastante en la conciencia de los neoaraucanos, de los nuevos pobladores del territorio, de los nuevos nativos, que entendieron, medianamente hay que decirlo, Simón, porque si uno constata la realidad del pueblo indígena en el departamento de Arauca, llega a unas conclusiones muy tristes. Uno ve cómo han sido desplazados de su territorio, cómo han tenido que sucumbir ante la deforestación, ante el afán exploratorio de los recursos naturales, especialmente el petróleo, cómo los han castigado violándoles sus territorios mágicos, que la laguna de Lipa,
¿cierto? Que en el caso de la Laguna de la Colorada, todos esos sitios sagrados que para ellos tienen un valor demasiado grandioso, pues ha originado que se hayan ido replegando, pero lo más terrorífico es ese éxodo hacia la ciudad. Si uno se pone a ver en lo que nosotros llamamos el territorio llanero, pues la situación de los Macú, por ejemplo, ¿cierto? Les cambiaron totalmente la cultura, son puerdioseros, pedigüeños, y aquí, en el caso araucano, lo constatamos todos los días, al lado del Monumento de Bolívar, al lado de las oficinas de la administración pública, deambulan una corte de indígenas de diferentes edades, el abuelo, el pater familias, el chamán, los niñitos, las niñitas prostituidas, embarazadas, alcoholizadas, andan en un drama supremamente terrible. El boxer es su escape, la drogadicción campea en estas indígenas. En la plaza de mercado usted puede mirar esas tristes postales de los rostros humanos, famélicos, perdidos, extraviados, y sobre todo con un resentimiento ancestral que nosotros no hemos podido entender, los que nos creemos blancos, superiores, de otro tipo de piel o de otra forma de pensamiento, los miramos hasta despectivamente. Las políticas públicas no llegan a ellos. En cada presupuesto, en planes de desarrollo que usted ha ayudado a pergeñar, dijera un amigo suyo, se plantea la posibilidad de atender esas comunidades. Se han intentado la constitución de resguardos de protección indígena, se le han hecho algunos recursos pero mezquinos, pero se ha abandonado lo principal. Y yo permanentemente los veo en la Plaza Bolívar, hablo con ellos y los veo con una predisposición al temor. Cuando hablan con uno, sí, ellos tienen un miedo. Infinito. Y plantean sus inquietudes. Perdieron, entonces ya no tienen los alimentos, ya no encuentran la tortuga, ya no encuentran el pescado en el río, ya el caño se les secó, no pueden andar por ahí. Y sobre todo aprendieron, como suele ocurrir en estas fusiones tristes de la civilización con la barbarie, en lo más triste, y es en aceptar solamente los defectos. Las enfermedades han diezmado la población indígena. Sí, claro. ¿Cierto? Y uno ve la historia de Colombia y las pestes en algunas épocas, con los españoles que llegaron a conquistar América, pues trajeron las enfermedades, trajeron las armas, trajeron el engaño, la superstición, una serie de cosas, y civilizaciones tan importantes como los mayas, como los aztecas, especialmente si hablamos del continente, y en el caso nuestro, ¿no?, de los chichas, pues se dieron su vida, se dieron su sangre, se dieron su espiritualidad, sus creencias ante ese avasallaje de lo que mal llaman civilización. El caso araucano hay que mirarlo con mucho detenimiento. Yo creo que en los programas de los políticos actuales debiera comprenderse esta situación y atenderla de raíz, no con paliativos. Aquí hubo una época donde yo refuté categóricamente el hecho de que se construyera una casa indígena en una zona urbana de Arauca que tenía 12 metros de frente por 20 de fondo, apiñados entre cemento, ¿cierto?, reclamando aire, ventilación, sin disfrutar el viento, sin disfrutar la música de los pájaros, sin estar escuchando el rugido de sus tigres, que para ellos son muy simbólicos. Pues esas comunidades lo que hicimos fue que las trasplantamos, las expropiamos de su medio natural y las trajimos a la civilización para que captaran, asimilaran nuestros defectos. Yo veo que esta situación cada día se agrava, y a nivel nacional, donde existen este tipo de etnias que superan, si acaso, los 350.000 pobladores del territorio colombiano, viven experiencias parecidas. Pero lo de Arauca es aterrador, es porque nosotros hemos perdido la conciencia. Y hemos sido insensibles en ese tema, porque se ha abierto la caja de Pandora de los demonios sobre el tema indígena,
sobre todo no solamente con el trato y las políticas públicas, Jorge, la cotidianidad del indígena y el araucano ha sido muy compleja y es compleja, ¿no? Entonces aquel consumidor y se le sigue vendiendo boxer y los comerciantes siguen vendiéndole boxer, le siguen expendiendo sustancias psicoactivas solamente por causar la risa, la burla al otro, ¿no? O sea, es algo doloroso de lo que se viene. Mire, y lo que usted dice es cierto, la población indígena en el departamento no supera los 9.000 habitantes. Pues el dato en el último censo no supera los 9.000, son 8.605 indígenas, representados en 5 pueblos, ¿no? Originarios, que son los Betoy, los Idnu, los Macaguán, los Icuari y los Uwa, ¿no? Que son los Uwa son los que están más en el piedemonte junto con los Macaguán. Y fíjate que por lo menos en el resto de la Orinoquia es similar, ¿no? Es similar porque por lo menos en el Casanare no hay una población que supere precisamente los 10.000 indígenas. Mire, allá hay etnia cuiva, sicuani, misaguare, sirapu y amorúa, que son más o menos los que están, y el grupo de los saliva, que son junto con los que está más hacia el lado del Bichada. Y en el Meta similar, es una realidad similar, con menos de 8.000 indígenas, más o menos están isicuanis, guayaberos, achagua, piapoco, saliva, y hay comunidades, como dice, plantadas de alguna manera, ¿no? Que se han venido corriendo, migrando dentro de las mismas cordilleras. Están los Nasa, que son el pueblo Paez, los Embera y los Pijao, que son de ese encuentro entre Tolima, Huila, Cundinamarca, la parte sur del departamento de Cundinamarca, cerca al páramo de Sumapaz, precisamente por la cosmovisión que hay dentro del mismo. Y en la realidad del Bichada obviamente también sucede lo mismo, y hay 39 resguardos indígenas, ¿no? 39 resguardos indígenas ahí en el Bichada, con un número incontable de indígenas, porque realmente en el Parque Nacional El Tuparro y lo que es el proyecto de Marandúa, cerca con la frontera con el Guainía, pues tiene unas particularidades debido a su topografía y a su orografía por los ríos, de difícil acceso para hacer los censos de estas comunidades, y muchas veces son nómadas recolectoras en su modo de vida, y esto lo hace difícil contarlos. Hay un promedio, más o menos se dice que están entre los 10.000 y los 12.000 indígenas, pero sin embargo los datos no son tan ciertos como uno pretende, ¿no? En los medios de comunicación, los regentes del poder, los estamentos académicos, los investigadores sociales debieran hacer un ejercicio bastante interesante para contribuir. Yo creo que al diagnóstico no, porque ellos han sido estudiados sobrediagnosticados. Fíjate que ha sido motivo de sentencias hasta de la Corte Constitucional, donde que ellos, con el criterio de evitar la extinción total de la etnia, ¿cierto?, han producido amparos, ¿cierto?, tutelas, han prosperado las tutelas buscando la reivindicación del indígena, pero desafortunadamente se ha quedado en letra muerta. Yo tengo aquí un joven que frecuentemente me visita, estuvo en la cárcel porque se robó para ellos no era un robo, se robó una moto o andaba en una moto robada, y lo condenaron y estuvo 5 años porque en un retén iba conduciendo una moto que no era de su propiedad. Y me contaba todas las vicisitudes que padeció en el centro carcelario. Allá también lo discriminaban, ¿cierto? Y en el mejor de los casos los que no los vemos con desprecio, si los miramos eres con un grado de exotismo, nos parecen personajes pintorescos, pero no llegamos a profundizar en el alma de él. Nosotros de ninguna manera podemos considerarnos misioneros, protectores, pero sí apuntar a que las políticas del Estado de verdad, de la justicia, la equidad, ¿cierto?, primen sobre esas comunidades que están padeciendo, andan trasplantadas de lugar a otro. Hay una comunidad muy cerca acá de la cabecera municipal
¿cierto? Que cada rato la y trasplantan. tiene un auto de protección, ¿no? Exactamente, que eso es lo más grave. Y uno de ellos, el jefe de ellos, el conductor, se llama José Montaño, y ayer me fue a visitar a la academia, le dije que le provocaba, pensé que me iba a decir que una chicha, y me dijo que una Coca-Cola. Al sabor de una Coca-Cola me comentó esto José Montaño, ¿cierto? Líder de los indígenas IGNU en el municipio de Arauca. Estamos con José Montaño, un líder de la comunidad indígena, digno representante de esta etnia aborigen. Quisiera que nos explicara. Población indígena IGNU. Población indígena IGNU. IGNU, sí. Entonces, usted es un digno representante, ¿cierto?, de esa etnia IGNU, que habita qué territorio del municipio de Arauca. Allá en Caño Colorado. Caño Colorado es boca de él, ya de corregimiento Cañas Bravas. ¿Cuántos miembros tiene esa comunidad indígena? Hay 980 por todo, porque han muerto muchos. Ya hubiera llegado casi 1 millón, pero a través de la guerra han muerto una cantidad de líderes. La guerra y las enfermedades también. Las enfermedades, sí, por causa de la petrolera. Ajá. En causa de la petrolera fue que envenenó todo el territorio colombiano. Y ahí estamos nosotros padeciendo, estamos contaminados. Si el territorio está condenado, nosotros también estamos condenados. Bien, ustedes, esa comunidad indígena, ¿en qué se diferencia o en qué se parece a las otras que están aquí en el departamento? Sí, de igual manera cada cultura tiene sus usos y costumbres. Los sicuanes también tienen una manera de diferenciar sus usos y costumbres, y nosotros también, pues, a través del idioma diferente. El idioma del sicuani y el de nosotros es casi igual, porque ellos dicen guacará y nosotros decimos tacrá. ¿Qué quieres decir en español qué? Es gallina. Gallina. ¿Qué otras palabras aquí que se parezcan? Cuar. Ajá. ¿Qué quiere Y decir? nosotros los sicuanes dicen cuará. Ah, pero se parecen, ¿no? Sí. Tienen la misma raíz. Que es el Caribe. Es el Caribe. El Caribe. ¿Qué otro animal? El tigre. El quequere. Ajá. El quequere, y nosotros decimos quecar, que es el samuro. El chácharo. Él se llama samuy. No sé, ellos no sé cómo, no le hemos preguntado. El caimán. Macné, dice macane, ellos dicen macane, nosotros decimos macné. ¿Cuál de los animales de nuestra fauna representa la etnia indígena de ustedes? Que le tengan respeto, veneración, miedo, superstición, que crean que puede ser algo que ustedes protegen o que los ampara. No, eso es muy distinto. El distinto, nosotros decimos que le decimos nosotros que este es yor. De arriba viene es que se llama el yornap, que está conectado con la tierra, que ese es el yornap. Y otro que se llama hiernap, está conectado aquí. Y el huacap. El huacap es el bastón de mando que... ¿Y la luna y el sol para ustedes qué son? No, Homer, porque todo, él es el que sabe todo. Él tiene, la luna tiene un espacio que está aquí, aparenta que tiene unas niñas, y aquí los dos tienen querubines. En la entrada también tienen guardia, que nadie no puede entrar a la luna. Ustedes tienen como una devoción muy especial sobre la tierra en su conjunto, o sea, la naturaleza. Sí, señor. Y eso sí es muy común a todas las etnias indígenas, ¿no? La madre tierra, el respeto por los árboles, por los animales. Los árboles, sí, señor. ¿Cierto? Los ríos, el agua, para ustedes el agua es vital, bueno, para cualquier sociedad. Por eso se dice ahora que el tejido social siempre yo lo cargo aquí, mire. Está representado en esa prenda, que es un collar como una shakira, ¿no? Aquí están todas las características del medio donde vivimos,
de arriba y aquí abajo hasta la profundidad de la Ajá, tierra. y yo veo ahí como una especie de rostro, o este pareciera un rostro. Ese rostro soy yo. Ese es usted. Sí, ese me lo hizo la mujer. Ah, pero lo quiere bastante porque lo hizo bien bonito. Sí, ahí tengo otro que me regala, ese yo lo cuido mucho, está allá. También. Ese me hizo primerito y me hizo y después me hizo este para que no se vaya a dañar, Dios. Venga, y usted, ¿con qué ritual? ¿Usted se casó con ella al estilo? No. Son, como decían los llaneros, arrejuntados. Sí, no, allá se acabó lo soplaban así el mayor. O sea, así 3 veces. Soplo de 3 veces o de pronto un chichito. Porque esta cabeza es como un chichito, como una maraca. Ajá. Y aquí se llama el toquiat. Tengo 2 toquiatas que sale una antena donde uno se comunica con todo. Ash. Pero la mejor forma de ustedes comunicarse es con las oraciones, con la Sí, música. señores, sí, señor. ¿Cierto? Sí. Y entonces, ustedes, por ejemplo, tienen un canto Sí, indígena, por ejemplo, como cuál. Decimos, no. Hey, neguto, hey. Hey, neguto, hey. Hey, bakwe wanchihik me. Hey, kwe wosuwa wamuk me. Hey, taku mumurak me. Ho, taku pisak me. Ho, wachara, hey. Hey, okwe wacho, hey. Y así vas cantando. Y más o menos eso, ¿qué significa? ¿Qué interpretación tiene? ¿Qué dice ahí ese canto? Canto del tigre. Del tigre. Del tigre. Y cuando ustedes hacen ese... Que el tigre se yopeaba con nosotros hace tiempo. Ajá. Que andaba como una persona. Yopear es que los acompañaba a consumir. sobre Y el yopo, eso es bueno. Oiga, ahora usted debía comprarme un cuadro de eso. Vamos a ver. Un cuadro así grande. ¿Y quién lo hizo? Lo hicimos la primera vez que hicimos, ahí tengo un cuadro allá en el... ¿Qué va? Ujú. Vamos a negociarlo. ¿O yo? Lo tengo allá en la casa indígena, un cuadro así, como así de ancho y así de largo. ¿Pero es pintado o qué? Pintado, sí. Sí. Ujú. ¿Y qué representa? ¿Qué hay en el cuadro? Ahí está en el cuadro, ahí están 2 babillas, 2 loros, está la mujer ahí tejiendo coche, tejiendo ese estera que llaman, Ujú. trabajando el coche, y el tigre ahí está solviendo yopo. Pero ¿y qué interpretación? Cuando uno ve un cuadro de esos, es como una especie de alegoría. ¿Qué significa todo ese conjunto de detalles? La cultura suya. La cultura. Ahí está todo. Ahí Las está. divinidades, las prácticas, los rituales, los dioses, todo eso está ahí. Voy a ver si está aquí, vamos a ver si está aquí. Bueno, José, usted es el digno representante, usted forma parte del aspecto cultural, de la identidad nuestra, y se han dedicado a sostener una cultura ancestral. Ustedes utilizan mucho esa palabra de lo ancestral. ¿Cómo ve usted la situación de las etnias indígenas, sobre todo las del departamento, las de aquí del municipio de Arauca? ¿Cómo las ve? ¿En peligro? ¿Están vencidos por la civilización? ¿Son tenidos en cuenta? ¿Les respetan sus tradiciones? ¿Ven que están sobresaliendo? ¿O se preocupan bastante con la visión que se tiene de la comunidad urbana frente a esos aspectos de indígenas que andan por ahí harapientos, drogados, perdidos, ¿cierto? En el medio del cemento y todo eso? Sí. ¿Cómo ven ustedes a sus comunidades? Yo miro esa cosa como que estuviéramos nosotros condenados de parte y parte, porque nosotros no debíamos de andar así. Personas que no fueron indígenas, que fueron azotados en nuestro territorio, la invasión, llegaban allá a nuestro territorio, tumbaban o encerraban tanto que se adueñaban de eso y nadie consultaba con los indígenas.
pero que ahorita vamos a ver cómo podemos luchar. Pero Porque ¿de qué es manera piensa que cuando usted me dice que vamos a ver si podemos luchar, cómo van a luchar? No con violencia, sino enalteciendo su cultura, Sí. reclamando sus derechos, Ajá. ¿cierto? Participando de que se integren más a la sociedad, porque hay algunos aspectos de la vida moderna pues que a ustedes también pues les pueden favorecer. ¿No? Por ejemplo, en el aspecto de la salud, ustedes siguen ejerciendo prácticas rituales, medicina natural, todas esas cuestiones, ¿sí? Sí, señor, todavía. Y de esas leyendas y mitos indígenas que forman parte de su patrimonio cultural que tienen. El mito es solamente que pues hay un recuento, ¿no? Que el marido de ella se fue a casar por allá lejos, pero entonces el tigre como que se fue atrás del odio, y el tigre mató el marido de la muchacha. Entonces allá, mire vieja, se llegó como la figura de ese Del marido. otro, del jodido. Ah, le llegó una figura así, no, pero este no es mi marido, que lo mandó a buscar agua y ella no volvió más porque ella le miró que el rabito del tigre salía por aquí, por el pantalón. Ajá. Bueno, hay una memoria de ese mito. Y no se lo dio. No, Y se dio cuenta que era el tigre y el tigre se fue. se machirió. Se machirió. Otra leyenda, otro mito, o lo que ustedes dicen, la superstición, ¿por qué ustedes le tienen tanto respeto al tigre? No, el tigre es hay que tenerle respeto a todo. Pero ¿cómo hacemos para tenerle respeto? Primero el respeto, respetamos al que está arriba, el que es el dueño de todo. Es el que tenemos que respetarlo todo, todos nosotros. Si nosotros respetamos, el tigre no va a volar y se regresa. Pero si notamos nosotros con él, muy fácil, no puede cazar una culebra de agua, puede cazar todo. Estando yo pequeño me fui a pescar yo para una laguna de Lipa. Yo no me llevé sino el mero anzuelo, yo no llevé cuchillo ni nada. Y se me atravesó un pajarito y yo no sé cómo le saqué carne. Y cuando saqué ya 4 o 5 caribes, aflotó una culebra como de larga, así de esquina. Aflotó así. Yo como que dije, váyase porque viene otro hambriado, se lo va a comer. De una vez, pavo. Mire cómo suceden las cosas, uno que muchas veces uno no mira el peligro, pero uno mira el peligro ya cuando comienza ya a ejercer. Oiga, José, ¿y qué se puede hacer? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué han reclamado en las oportunidades que han tenido? ¿Qué exigen? ¿Cómo creen que este tiempo tiene que compensarlos a ustedes por haber sido los originarios, los pobladores de esto y los que mantienen las tradiciones, los que nos han hecho un legado? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer un rescate, cierto, para que no se extinga esta sociedad indígena aborigen? Nosotros estamos reclamando 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas para subsanar ahí, dejar quieto ahí donde vivimos y no por otra parte más lejana, porque ahí donde vivimos ya está contaminado de pito, de muchas minas, todas esas cosas ahí. Entonces no podemos ir más adelante, pero de todas maneras que hay que hacerle saneamiento al territorio. Mañana, Dios mediante, pues vamos a tener una conversación con la Defensoría del Pueblo y otras personas de que cuáles son las intervenciones de ellos y cuáles son las intervenciones de nosotros. Hay un fallo constitucional que protege precisamente esa... Sí, eso es lo que se está trabajando. ¿Cierto? Sobre el auto y es el auto 382. Claro. Sí, porque esos estudios que se hicieron en esa época donde participaron antropólogos, sociólogos, todo esto, llegaron a la conclusión que ustedes estaban en peligro de extinción, sí. ¿cierto? Era una sociedad muy vulnerable y entonces ese fallo
ordena que el Estado debe proteger ciertas esas comunidades, pero no las aplican. No, no. Ve, usted no tiene ese documento de... No, pero lo buscamos. No, yo tengo allá. Ah, bueno. Entonces, Cualquiera le sacamos copia y yo le dejo Listo. uno y usted puede ubicarse bien en eso. listo. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿Qué más sería? Bueno, todo es un proceso que yo dije, no, yo comencé a liderar, liderar en el 95. En el 95 fue que yo entré en una formación líder. para promotor de salud. Y ahí fui a las comunidades, visité la casa, todo, casa por casa, y todas las casas arrojaron banderitas rojas. ¿Y qué significaban esas La banderas? banderita roja, el piso de tierras, no hay letrinas, hay muchos perros, hay pito, hay cantidad de cosas. Y eso hay que Ajá, erradicarlo. agua Sí. mal manejada, que no es un agua muy Venga, muy alta. y la naturaleza ha sido agredida. Ustedes tienen ahora menos cacerías, menos pescados en los ríos, en los caños, ¿cierto? Todo eso se ha disminuido. Sí, se llama, ¿cómo que llama ese punto que? Bueno, pongámosle el territorio, que Ajá. son de 18.660 hectáreas. Pero de esas 18.000 solamente hay 4.000 y el resto lo tienen, y eso es lo que dicen, no, tenemos que dejar de tierra a los indígenas. Bueno, pero ustedes tienen, hay un procurador, ¿cierto? Que está enterado del... No, eso había la otra vez procurador y ahorita no hay eso, no hay ¿No? nada. Bueno, Están en la misma cosa que ellos, siempre hay. Cuando vino el profesor Chávez, Ujú. era buena, y el otro procurador, Celis, Luis ajá, Celis, sí, eran buenas personas. así, ellos sí entendían lo que Sí, el sufrimiento, ¿no? La década. Sí. Bueno, José, Algunos tenían esos corazones honestos, ¿no? Sí. Honestos, pero otros no. bueno, ¿y qué opinión tiene usted de Jorge Navea? De Jorge Navia. Ajá. No, lo distingo hace mucho tiempo, ya ha sido un buen amigo. Ya hemos compartido y seguiremos compartiendo. Si Dios quiere, ¿no? mediante, sí, señor. Bueno, José, muchas gracias. Sí. 7:45 de la mañana. Interesante entrevista, don Jorge, con José Montaña, líder de la etnia Idnu en el municipio de Arauca, ¿no? Sí, Bueno, un digno representante, un sobreviviente de todo, ¿no? de este cataclismo humano que se dio y que permitió que tristemente se acuñaran palabras, ¿no? Había un verbo, guajibiar. Ujú. Guajibiar era una expedición que montábamos nosotros en plural, para ir a atacar a unos habitantes playeros, pobladores de Pacíficos. un caño, porque los considerábamos nuestros enemigos. Pacíficos. Y ellos recíprocamente, también hay que decirlo, en justísima defensa, podríamos decir algún abogado, atacaban también las propiedades, desjarretaban el ganado, incendiaban las casas de los bohíos, las caballerizas, hubo muertes, y dieron origen a, como le digo, de ese verbo guajibiar, cuiviar. Eso no está en la Real Academia Española de la Lengua, pero hay Le que... hubiera invitado a pero- cubiar. Acuiviar, para Acuiviar, referirse carajo. a matar cuivas, ¿cierto? Como ocurrió con Riviera, y otro hecho que tristemente es recordado en las páginas y que reseñado por Daniel Samper, escribió también un artículo, Germán Castro Caicedo, Gonzalo Arango escribió algo sobre una matanza que hubo en Planas, en el Meta, que también fue muy sangrienta. Y un término que pareciera raro, muy nuevo, que es la indiofagia. Ujú. Con esto culminamos esta rememoración de lo que ha sido el origen. De allá venimos todos, ¿cierto? Nuestros rasgos, nuestras culturas, nuestras formas de pensar, de actuar, el pasivismo, esa melancolía del indígena, que también la tenemos muchísimos pobladores de estos tiempos modernos, de estos neoaraucanos a los cuales yo suelo regañar, que vengan las políticas de Estado. Si se han celebrado y se celebran fechas para el Día del Llanero,
con todas las ostentaciones, para el día del afroaraucano, ¿qué pasaría hoy y qué va a pasar hoy para celebrar el Día de los Indígenas Araucanos? Queda esta pregunta. Muy buena pregunta, don Jorge, para ver qué puede suceder con el tema de los indígenas. Bueno, cambiando ya algo de tema, Jorge, viendo lo que precisamente ayer tocábamos un tema muy particular, es precisamente el tema de aquí en Arauca no tenemos más bien el ejercicio de la memoria, ¿no? Y uno se da cuenta que las personalidades en Arauca más bien son infravaloradas, ¿no? Escenarios públicos, calles, incluso uno ve que solamente una calle en Arauca tiene nombre, ¿no? En el resto del mundo, en el mundo en general, fuera de Colombia o incluso en Colombia, en algunas ciudades, algunas calles tienen nombres, ¿no? Por lo menos aquí solamente hay una calle que tiene nombre, ¿no? Digámoslo de esa manera, que es la avenida Ciudad de Arauca, que es propio nombre, y dos avenidas, ¿no? La avenida Olaya Herrera, que todo el mundo la conoce, que es la carrera 20 entre la calle 25 y la calle 30, ¿no? Junto al Foro de los Libertadores, y la avenida Rondón, que va precisamente hasta la calle 28 y termina en la calle 13, en la calle 13, ahí en inmediaciones del barrio Meridiano 70, ahí comienza lo que denominan la avenida Juan Farfán y la avenida Daboín. Pero realmente la única calle que tiene nombre, o sea, aparte de las avenidas, la única calle es la avenida Ciudad de Arauca. Y esto nos muestra también que no hemos siquiera tenido lugares con nombres significativos, ¿no? Y la memoria se va perdiendo y el valor se va perdiendo. Eso es falta también de lo que estamos sucediendo ahora, como el araucano falla de memoria, la memoria del araucano falla a la hora de como dice, de replantear la existencia de la misma vida de Arauca, porque sentimos, ¿no?, que Arauca tiene vida propia. O sea, es algo particular, pero sí vemos que existe un bajo ejercicio de memoria, incluso con el tema de los indígenas uno lo puede ver, y más evidente pues de que Arauca solamente tiene una calle con nombre, el resto pues a las avenidas normal, el resto la nomenclatura oficial, ¿no? Que uno podría decir, tal avenida, tal avenida, tal avenida. Incluso hay unos confunden el nombre de la calle 23, que es la avenida Leoni Valencia, ¿sí? Y lo confunden y no saben por qué es el nombre de cada una de estos orígenes de las calles, ¿no? ¿Por qué solamente una calle en Arauca tiene nombre, Jorge? Yo creo que podríamos preguntarle a los sociólogos, porque somos muy dados a la desmemoria, ¿no? Y a veces la memoria es frágil, es veleidosa, como muchas mujeres son proclives, ¿cierto?, a olvidar muy fácil las cosas o intentar olvidarlas, ¿no?, cuando uno sufre una frustración. A mí me parece que en el inconsciente araucano hay una debilidad psicológica que es atribuible a gran parte de nosotros, y es olvidar las cosas, quererlas olvidarlas, disminuirlas, minimizarlas y tratar de ocultarlas. Nosotros tergiversamos la historia, queremos ocultar las bondades de los pocos que las ejercen, y eso es un rasgo que afea nuestra personalidad, ¿cierto? Entonces, cuando ese término que dicen que araucano come araucano, pareciera que es cierto, entonces nosotros no queremos que destacar, ¿cierto?, alguna persona que haya sido representativa, que haya hecho algo. Y fíjate que hay cosas paradójicas. Ayer hablábamos de los personajes de la campaña libertadora, y el Inocencio Chencá, nacido en Viejo Betoy, un indígena que se distinguió en la campaña libertadora en Queseras del Medio, en la batalla del Pantano de Vargas, que decíamos que estaban sus restos en Tibasosa, ha merecido reconocimiento en otros sitios. Hay una escuela de caballería con el nombre de Inocencio Chencá, pero hay una sorpresa que le voy a comentar a los oyentes y a ustedes, amigos de Meridiano 70. En Bogotá hay una avenida que se llama Inocencio Chencá, en Bogotá. Entonces nosotros acá
de pronto no folclorizar la cosa, porque yo creo que si se hiciera ese ejercicio podríamos descender al parroquialismo, y entonces vamos a decir, vamos a bautizar cada media cuadra con el nombre de XX, ¿cierto? Y entonces eso resultaría pues contraproducente. Pero yo creo que una forma de rememorar, de rendir honores, es bautizar los sitios públicos, los monumentos, los lugares, haciendo recordación a gestas, a hechos memorables, a situaciones. Por ejemplo, yo hablaba de un señor que nadie quiere conocer o no conoce, que es Abelardo Madariaga, que era un santandereano de Salazar de Las Palmas, que vino a Arauca en 2 oportunidades, fue comisario, se destacó porque desarrolló muchas obras, porque le puso nombre, le cambió nombres. Por ejemplo, a él se le atribuye que Salibón se haya convertido en Fortul, porque era muy devoto del patrioterismo, del patriotismo. Entonces, el busto de Santander que está instalado allá, cierto, fue obra de él. Lo que estábamos diciendo, que concibieron el himno de Arauca, hicieron algunas cosas, pero lo más curioso es que el otro día sorprendía a un arauquiteño diciéndoles que la plaza de Arauquita, que no tiene ningún monumento referente a un prócer de la independencia, llevó el nombre de Abelardo Madariaga. La comunidad arauquiteña de esa época, de los años 40, concibió que era tan importante el ejercicio de ese comisario, de ese mandatario, haciendo obras importantes. Enfrentó al monseñor de la época por su explotación de las etnias indígenas por allá en Cubará, en Gibraltar, Gibraltar, ¿cierto? Y ese señor promulgó el conocimiento, las cuestiones históricas de Tame. Él fue el iniciador de esa época, que luego han ido siguiendo, haciendo personalidades, autoridades, pero esos rasgos de bautizar, de identificar las cosas, pues es un modesto homenaje, y lo que es comúnmente dicho, hagan los homenajes, bauticen las cosas en este momento. Y si se van a referir a nombres de personas vivas, hay unas leyes que las aplican en unos casos, en otros no, que hay que dejar que la persona muera para poder bautizar, para colocar una placa, cuando debiera hacer todo lo contrario, ¿no? Que la última mirada de una persona que haya ejercido su potestad como líder cívico y todo eso, pues la hubiera reflejado, ¿no? Porque nadie desde allá podrá... No, y es que uno por lo menos ve, Jorge, y uno le comenta a la gente los nombres de las comunas aquí en Arauca, ¿no? O sea, también tiene una particularidad, que tiene unos nombres bastante particulares: Josefa Canelones, José Laurencio Ocio, también está, ¿quién más me recuerda? Raimundo Cisneros Olivera, ¿quién más? Benítez. Sí. O sea, todo eso es una transformación de cosas, o sea, porque hay una historia precisamente que se dice que los nombres no eran como tal, que esos no eran los nombres que se le iban a colocar al principio a las comunas del municipio de Arauca, y al final de cuentas notaron el error y corrigieron el error, ¿no?, de estos nombres. Lo mismo los barrios. O sea, yo siento que aquí por lo menos a la gente se le olvida mucho el ejercicio de la memoria, y ese ejercicio de memoria histórica que siempre nos consolida como comunidades a lo largo de la historia. Si uno por lo menos va a ciudades como Ciudad de México, usted respira historia en cada paso que da, porque usted está encima incluso del antiguo lago Texcoco, ¿no? Y si usted va a la plaza del Zócalo, pues está pasando por casi más de 2000 años de historia. Tenochtitlán. Sí, y llega usted al antiguo México Tenochtitlan, que es el centro de donde está, era el corazón de la cosmogonía de los mexicas, de los aztecas, mal llamados aztecas. Va usted por lo menos a Tlatelolco y encuentra las ruinas de México Tlatelolco, precisamente, donde vivían los tlatoanis. O sea, el tlatoani no es la traducción del emperador, sino quien habla, quien versa, que tiene el poder del versado. El palabrero. Sí, el palabrero era quien manejaba los destinos de las ciudades, y eran 2 ciudades, ¿no?, que se fusionan con el crecimiento de la ciudad, de la urbe,
en un islote, es que eran islotes. Y el lago Texcoco se va desecando, a lo largo de casi 500 años se va desecando hasta principios del siglo XX, y uno respira historia, y siempre hay una memoria, que aquí pasó Cortés, la noche triste, el árbol no sé qué. Si usted va por lo menos a las pirámides de Teotihuacán, se habla de las civilizaciones perdidas de Teotihuacán, ¿no? De los teotihuacanos, que no se sabe a ciencia cierta hasta la hora que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México no sabe cómo se origina precisamente el tema de la etnia, pero sí ya sabe cómo se origina y cómo funcionaban los edificios, ¿no? O sea, cómo fue avanzando también la historia de estas tribus, cómo también habían tribus que se habían asentado anteriormente cerca al lago Texcoco, pero que habían explotado los volcanes, en fin, y usted va a Perú, lo mismo. Pasa por las ruinas de Sacsayhuamán, la ciudad imperial del Cusco. Si usted va, por lo menos va a las casas de veraneo de Machu Picchu, que era la zona de veraneo del emperador, digamos de esa manera, del rey inca, del que regía el Tahuantinsuyo, que era el imperio donde nunca se oculta el sol. Realmente eso es lo que definan los incas. Y lo que usted dijo aquí en América, pues el tema también de memoria, pues se va hacia el tema de los chipchas, y nos hemos olvidado de los chipchas, de Chipchombia, ¿no? De esa Chipchombia precolombina, que puede sonar chistoso el término, pero es que la Chipchombia precolombina de alguna manera sí unifica ciertos criterios, ¿no? Que lo pueden llamar así, el Zipa y el Saque, ¿no? Que era obviamente historias de los regentes y donde vienen los famosos caciques que uno llama ahora. O sea, es un ejercicio de memoria y todo tiene un nombre, ¿no? Las ciudades, los pueblos, nosotros también hemos olvidado eso, incluyendo el origen del nombre. Discutíamos del nombre de Arauca, de dónde viene y para dónde va. Es que lo que tú dices es muy cierto. Fíjate que hace poquito, el 6 de agosto, se celebraron 458 años de la fundación de Bogotá, y que llega Jiménez de Quesada y encuentra un caserío indígena, y Teusaquillo, ese es un nombre indígena, Bogotá, ese es un nombre indígena. Entonces, ¿qué pasa? La perdurabilidad, ¿cierto? A mí me gusta más decir Bogotá que cuando la apodaron y que la Atenas suramericana, ¿no? Que era muy rimbombante y muy, no sé si se la merecía. Pero, contrario censo, lo que usted está diciendo, en México, usted va allá y todas las mujeres hablan de Malinche. Sí, ¿no? De la Malinche, que era la novia de Cortés. Exactamente, ¿no? Y hay el malinchismo para decir de que usted es arribista con los extranjeros, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque dice que hay hubo entreguismo, que mejor dicho, pero son una serie de novelas, los nombres de los pueblos, los nombres de los platos que consumen, ¿cierto? Son orgullosos de su estirpe. Nosotros queremos parecer europeos, ¿no? Y no lo podamos alcanzar nunca. Santa Fe de Bogotá. Exactamente. Y aquí hubo una corriente donde se pretendió imitar lo de Santa Fe de Bogotá y que se llamara Santa Bárbara de Arauca. Oficialmente el municipio se llama Arauca, punto. Claro, en todos los textos. En todos los textos. En el habla, en todo. Arauca. Siempre aparece Arauca. ¿Qué pasa? En la fundación de Arauca, como había actos que eran religiosos. Entonces, ¿qué pasa? En la fundación de Arauca, que se le atribuyen a Daboín, que era un cura procedente de Barinas, pues él sí viene acá y luego había que ir a registrar los documentos o las declaraciones en un pueblo que se llamaba Morcote, que formaba parte de la provincia de Casanare, que comprendía Arauca. Entonces, ese nombre de los curas, Parroquia de Santa Bárbara de Arauca, primero fue viceparroquia, luego Parroquia de Santa Bárbara de Arauca, sí había, era como ese culto a la diosa de las tempestades, ¿no? Esa era la patrona. El llano era muy arisco en esa época, si es duro ahorita, en esa época era supremamente agreste, y las tempestades y los aguaceros y todos los truenos, los rayos. Entonces Santa Bárbara era la patrona, ¿cierto? Que amparaba a los llaneros en esas inmensidades, en esas tempestades. Algún día se les ocurrió y la eliminaron del calendario litúrgico, no aparece Santa Bárbara, ¿no? Sí, claro. Que era la protectora, y que nosotros precisamente el 4 de diciembre, independientemente del hecho del nacimiento de la avenida Ciudad de Arauca y del Día de la Araucanidad, sí recordamos
que con un Te Deum, con un acto religioso en el parque, honrábamos la memoria de Santa Bárbara y la paseábamos en una procesión alrededor de la plaza. Pero todo eso se fue extinguiendo, ¿no? Y vinieron sustitución de nombres, olvidos. Algunos son olvidos forzados. Exacto, prefabricados. Nosotros queremos borrar la memoria, porque es que hay una frase, y con esto creo que podemos terminar para ir a hacer los anuncios comerciales. Hay una frase que dice: la historia la escriben los vencedores y la cantan los perdedores. Yo creo que nosotros somos cantantes de la historia. Supergiros es la empresa de envíos de dinero con mayor cobertura en Colombia. No importa el departamento en el que estés, tu dinero viaja rápido y seguro. Por tu seguridad, te recomendamos cobrar tus giros superiores a 2 millones de pesos en las oficinas principales de cada municipio o ciudad. Realiza tus giros en Colombia con Supergiros. Apreciado usuario de la empresa Energía de Arauca, recuerde su compromiso de pagar oportunamente su factura y así evitar la suspensión del servicio que genera bienestar en su hogar. Su pago oportuno permite fortalecer los procesos que garantizan la continuidad y confiabilidad del servicio. Juntos, nos reactivamos con la energía. Somos más que energía, somos progreso y desarrollo. Enilar, energía que construye futuro. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca, la más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa, a domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado, impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Visión Orinoquia, una expedición por el territorio y las gentes del Gran Orinoco. Meridiano 70, en la búsqueda de la exaltación de la etnia llanera. Pensamiento y cultura desde el punto de vista del humanismo. Historia, política, tradición, economía, medio ambiente, territorio, comunidad. Conducen Jorge Nel Navea Hidalgo, Simón Cedeño, Carlos Jaimes. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por Meridiano 70. A través de los 1170 AM, en Facebook, en YouTube y en www.meridiano70.co. Visión Orinoquia. Arawak, contando historias. Un encuentro con nuestras tradiciones y nuestra cultura. Un maravilloso momento para compartir nuestras querencias de este llano adorado. La cita con los personajes, las historias y los sueños es todos los sábados a partir de las 8:30 de la mañana junto a Gabriela Anave y Patricia Mantilla. Meridiano 70. ¿Eres amante del turismo y la aventura y quieres conocer hermosos paisajes y descubrir la cultura de Boyacá? Pues esta es tu oportunidad. Confiar te invita a Boyacá. Disfruta de una experiencia única visitando sitios turísticos emblemáticos con bellos paisajes. Además, visitaremos el Parque Guática, un lugar que te dejará sin aliento. Serán 4 días y 3 noches con tarifas según categoría de afiliados. No te pierdas la oportunidad de descubrir lo mejor de Boyacá. Reserven ahora mismo llamando al 607-885-8000, extensión 205 y 214 y disfruta de un viaje inolvidable lleno de aventura, cultura y diversión. Boyacá, el sitio turístico perfecto para disfrutar en familia. Invita a confiar. Vigilado Supersubsidio. Es morenita, muy bella. ¿Sabías que puedes pagar tu factura de Enelar en Supergiros? Contamos con más de 200 puntos en todo el departamento de Arauca. Puedes acercarte de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche.
Y por si fuera poco, al pagar tu factura de Nelar podrás participar en el sorteo de hasta 500,000 pesos. Así como oíste, 500,000 pesos. La red de Supergiros te espera. Aprovecha este y otros servicios que te prestamos. Orinoco Colombia SAS es el operador autorizado a través de la red Supergiros. Y el mejor cacao del mundo en Arauquita se saca. Buen plátano, buena yuca, pescado que nota la Arauca. Mi tierra parió cantores que en ella no se destacan, como el viejo Juan Farfán, Centella y Lorenzo Balta. Aquí se hace el picadillo, la carne asada y la yaca. Un sancocho de gallina, pisillo de venado y lapa. Un guiso de cachicamo, primo, venga y lo constata, que el llanero es servicial y en atención se destaca. Impreso en la piel, marcado en el alma, hecho con la energía de Arauca. Un mensaje de Sierracol Energy. Recuerda estar al tanto de nuestras redes sociales de Meridiano 70 y en www.meridiano70.co. Y 8 minutos, este 9 de agosto del 2023. Venga, Jorge, pero hablando cosas así como curiosas, ¿no? Ahorita que vamos a tener las listas de los candidatos a la asamblea departamental, y veo nombres curiosos, ¿no? Así como hablando del tema, para empalmar un poco con el tema de los indígenas, había mucho indígena que se ponía nombre famoso. Y yo no sé, habría, por lo menos yo conocí a Alfonso López, que era gobernador indígena. Alfonso López, nombre de presidente, ¿no? Alfredo Matiz, también había indígena. También Efraín Varela. Y Jorge Navea también había indígena, ¿no? Habían dos Jorge Navea. Dos. Y hay una curiosidad lingüística que hay naveos. Naveos. ¿Cierto? En Cravo. Ajá. Hay una, y ¿cierto? en Rondón también naveo. Rondón, entonces naveo. Ellos asimilaban, ellos escuchaban, mire lo que es la tecnología. Sí. Cuando ellos empiezan a escuchar en la radio, si te ves que hay muchos nombres que están relacionados con otra empresa radial. Sí, claro. La escuchaban, entonces ellos decían, si todos los días los nombran y todos los días hablamos, decían, esos son como una especie de extraterrestres. De dioses. Y era muy imitativo. Entonces, como por ejemplo, Marcos Espósito era el capitán de los indios aquí del Zamuro, ¿cierto? Y era el nombre homónimo del señor Marcos Espósito, de ascendencia italiana, es de un apellido italiano, entonces un guajibo con apellido italiano, que se amparaba en que ese señor era pudiente, es una palabra muy llanera, no sé, tenía real, otra palabra llanera, tenía el mejor almacén de Arauca, ¿cierto? Y era muy sui generis, ¿no? Entonces se ponían nombres de personajes para ellos, ¿no? Entonces, dígame, en esas campañas y escuchándonos en la radio, y yo creo que, claro, eso es mágico. Porque lo más curioso, mire la transformación, la transculturización. Los llaneros, en la cabeza de la silla iba el transistor. Sí, claro. Esa vez se hablaba de transistor, ¿no? O transistor. ¿Cierto? Sí, claro. Y los indígenas también tenían radio y escuchaban la radio, ¿no? Entonces, además que nosotros íbamos por esas costas de río, ¿cierto? Ayer vino por acá un compañero de ruta con Dumar Chávez, recorrimos todo el departamento y llegábamos a las comunidades indígenas, a los caseríos, en los barrancos, ¿cierto? Y cantábamos el himno del Partido Liberal. Mire, yo cuando veo la situación política de Arauca, digo, coño, yo canté el himno y se me aguaban los ojos. ¿Somos liberales? Cantemos. ¿Cómo es? ¿Somos liberales? No, ¿cómo es que dice? Bueno, no me colcho ahorita porque ahorita... Entonces, ¿qué pasa? Llegábamos, instalábamos los equipos, ¿no? Para papá, bueno, y cantamos el himno y se lo aprendieron. En el departamento aprendieron el Partido Liberal, no se sabían el himno del departamento ni el de Colombia, pero el himno del Partido Liberal se lo sabía. Eso no quiere decir que fuese un adorno, una gracia, ¿no? Pero ideologización, la penetración ideológica. Sí, claro. Entonces eso influyó en el carácter. Figúrate que alguna vez
la carretera, Sí. ¿cierto? Que va de la Pradeña, o la Barquereña. La Barquereña. Bueno, en ese momento, cuando estaban trazando la vía que iba de la Barquereña, ¿cierto? A Gusanero, se llamaba Gusanero, que es Que lo va a cambiaron. Caranal ahora. Exacto. Caranal Gusanero. Exactamente. Pero nosotros íbamos detrás de las máquinas, de los bulldozers que iban, ¿cierto? Enredándonos en las raíces, sacándole el cuerpo a las culebras. Nosotros fuimos unos conquistadores de la política. Dirían los brasileños, unos bandeirantes. Sí, no teníamos oficio, ¿cierto? Y entonces, No, pues si oficio iba a tener Arauca era 7 cuadras. pero influimos, no, tampoco tampoco es así, ¿no? Salían de una vez. No, es que nosotros no podemos creer que Arauca la fundaron a partir de la explotación petrolera. Existía la Arauca. No, existía la Arauca antes del petróleo y Entonces, era por ejemplo, otra Arauca totalmente diferente. Cuando estábamos hablando de la cuestión de los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Barrio Loco, a mí ese nombre me gusta, escribí un cuento y me parece poético, y la explicación por qué Barrio Loco. Hoy tiene otro nombre, nadie habla de Barrio Loco. No. Bueno. Y lo mismo la Cabulla. La Cabulla, ¿y usted sabe por qué llamaba La Cabulla? No, ni idea. Se llamaba La Cabulla porque, con el respeto que me merecen los habitantes de ese antiguo, ¿cierto? Decían que allá eran enredos por donde quiera, ¿cierto? Chismografía, entonces la llaman La Cabulla, muy ofensivo pero muy pintoresco. Barrio Loco, porque una vez había una celebración de Corpus Christi, una procesión, el cura, ¿cierto? Dijo, vamos a organizarla, y salimos desde allá, desde La Matanza. La Matanza Sí, era La el Matanza. sitio donde se sacrificaba el ganado, se llamaba La Matanza, Que hoy es y de una- allá salía la procesión. Que hoy es una urbanización. Más allá del ESAC, sí, por ahí. De la Cayena. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El cura fue y programó la salida de todo. Pero ahí era donde se bailaba joropo clandestino. Había una niña que llama el chispitero. ¿Usted sabe lo que es un chispitero? Sí, claro. Entonces, claro, como el baile del joropo, eso es brincado. Parecía como si tuviera hormigas abajo. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cura organiza la procesión, sale la procesión, y los locos del chispitero, que estaban borrachos y toda joda, habían preparado, amarraron 2 burros con un poco de latas, y simultáneo con la procesión soltaron los burros y se armó ese zaperoco, y entonces el cura se vino todo berraco, y al otro día en la misa que hizo aquí dijo, la ofensa que nos hicieron el juez, cierto, eso es un barrio loco. y se quedó Barrio Loco, y nos gustaba que se llamara Barrio Loco. Pero bueno, actualmente ya no se llama así, ¿no? Oficialmente tienen... No, estamos revisando el plan de ordenamiento territorial incluso, y ya no se llama así. No, pero yo dije, ¿qué tal el Barrio Loco? Y alguien podía pensar que Arauca debiera llamarse Ciudad Loca. No, o La Cabulla. A ver, La Cabulla se llama otro. Bueno, hablando de estos temas, ya comienza el tema electoral, don Jorge. Precisamente 15 listas inscritas a la Asamblea Departamental. Es curioso porque resulta que algunos nos preguntan, bueno, ¿cómo está el ambiente político? Pues la verdad nosotros lo hemos sentido como apagado. Y yo siento que con más dudas que certezas. Pero hay mucho candidato. Si estas son las listas, hay 15 listas a la Asamblea, más o menos hay el mismo número al Consejo Municipal, ¿no? Y es curioso porque por lo menos a la Asamblea Departamental ya sacaron las listas, ¿no? La primera de ellas es la de la Alianza Social Independiente, la ASI. Sí, va full, ¿no? Esto va full porque va del 51 al 61. Esos son los números en los que están. Entonces, por lo menos hay nombres como Luis Hernando Peña, Daniel Antonio Vargas Calderón, Magda Juliet González Mosquera, Ana Crisleyer Chaparro Romero, Orlando Alcides Ardila Traslaviña, ¿no? Ardila Arauquita, ¿no? Bueno, esto es Orlando Ardila. Giovanni Alexis Suárez Castellanos, el hijo de Don Campo. Jaibel Magleidis Dávila Rivas, ¿sí? Carmen Cecilia Bernal Perosa. Bernal Perosa, ¿no? Perosa Rondoneño. De Chila Bernal, que fue concejal. Edwin Alexander Granados González, Granados, de La Pesquera, ¿no? Exconductor de la gobernación del departamento de Arauca. Y Hugo Freddy Méndez Becerra. Estos nombres particulares de la política que siempre se repiten, ¿no? Entonces esa es la lista de la ASI, de la Alianza Social Independiente, que antes era indígena. Sí, antes era indígena, ahora es independiente y es un partido con circunscripción nacional.
Y ellos ganaron su personería jurídica. El pacto histórico. Pacto histórico presenta aquí en el departamento su lista Pacto Histórico Colombia Puede, ¿no? Esa es la alianza. Es una alianza entre el Partido Comunista Colombiano, la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Son 3 partidos en una misma lista. Ahí quedaron por fuera otros partidos minoritarios que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico. Entonces en esa está una lista full. Bueno, full no, van 10 en la lista, del 51 al 60. Entonces hay nombres como Ferney Tique Vargas, que es la cabeza de lista al revés, con el número 60, y de ahí por lo menos comenzamos del 51, César Mauricio Carreño, Lidia Teresa Fanador Almenares, Iván Yesid Hidalgo Martínez, Elis Mireya Yustre, José Néstor Guerra Torres, Camila Andrea Rodríguez, Deifraín Castillo Mina, de Arauquita, Marilyn Mendoza Rincón y Winston Enrique Manrique Muñoz, de aquí araucano también. Esa es la lista de Colombia Humana, cuenta con 4 mujeres, o sea que cuenta con la mínima proporción para ingresar y ser válida esta lista. Está la Alianza Verde, don Jorge. Es la Alianza Verde, pues el partido pues que ahorita ha tenido pues una fortaleza, y la idea de ellos es sacar dos curules, ¿no? La idea de las 2 primeras de la ASI es mantener su curul, que hoy la tiene el diputado Somoza. De este lado, del del Pacto Histórico, ellos en la elección anterior fueron Alternativa Araucana, que fue liderada por Giancarlos Martínez, que hoy es funcionario de la alcaldía de Tame, y fue liderada y perdió porque Hernando Pozo asumió la curul de oposición, ¿no? Y le quitaron el porcentaje de votos a Alternativa Araucana. Pues la lista del Partido Verde, nombres, don Jorge, así muy rápidamente: Maricel Ortiz Ramírez, que ayer la saludamos, ¿no? Ayer la conoció, una mujer muy, muy activa, exgerente del IDEAR. Leison Botía Maya, no sé si lo distinga, bueno, también lo conoce. El señor Rigoberto Meche, de TAME, el hombre del deporte. Ángela Dayana López, Fray David Amaya, del sindicato de la USO, sindicalista. Marisela Rueda, Sandra Patricia Cantor, John Jair Londoño Garzón, ¿lo conoces? Bueno, un poquito. El popular Bam Bam, ¿no? Bam Bam, que está ahí como candidato. Julio Simón Escobar Hostos, que es parte también de otra casa radial de aquí del municipio de Arauca con un programa comunitario. Wilson Fernando Ramírez e Isnardo Bahamón Trujillo de Arauquita. Ese sí va como candidato a la lista del Verde. Era candidato en la ocasión anterior del hoy candidato a la gobernación y exalcalde de Arauquita, ¿no? Digamos de esa manera, el señor Renson Martínez Parada. Sigue el Partido Cambio Radical, y aquí sí conoce usted un poquito más de historia del Partido Cambio Radical, ¿no? El partido ha tenido idas y vueltas, ¿no, Jorge? ¿Ah? Liderado ahorita por una amiga en común, la representante Lina María. Mire cómo está la lista de Cambio Radical, y para mí es una de las listas que yo llamo el grupo de la muerte, ¿no? Pero no necesariamente está relacionado con muerte, sino que aquí alguno de estos se va a quemar. Y estas son las famosas listas de tipo navaja, cortantes. Aquí todos terminan cortados de alguna manera, y el que gane también sale cortado. Pero una lista suicida. No, es horrible. Es una lista muy fuerte. Mira la cabeza de lista: Mercedes Rincón Espinel. Siempre Mechis se ha metido sus 3.000 votos de arranque. O sea, nunca se ha bajado de esa proporción, y siempre ha sido la más votada en las listas donde estaba. O sea, la ocasión anterior, cuando fue diputada la primera, es cuando fue concejala las 2 veces anteriores. Siguiente en la lista: Dumar Sebastián Sánchez Ojeda, más conocido como el Pijita, hijo de nuestro amigo Dumar Abel Sánchez. Ángel María Higuera Silva, de Arauquita, de la vereda Carretero. De Arauquita, Ángel Higuera. También tiene 1.500 votos. Siempre ha tenido el mismo porcentaje. La elección anterior, 1.500 votos. Lina Patricia Jauregui Rivero. Esta otra mujer, Rosa Isabel Rodríguez Graterol. Graterol. ¿Quién le suena este apellido, Graterol?
Muy criollo, ¿cierto? Una dinastía, ¿no? Distinguidos en todos los aspectos, llaneros de pura cepa, destacados en la gastronomía, muy espontáneos, ¿cierto? Rosa Graterol, que nadie la recuerda, buen personaje histórico de Arauca. ¿Cómo no la vamos ¿cierto? a recordar? Y entonces... Hilda Graterol también. Hilda... Luis Graterol, Graterol, por Dios. Luis Graterol estudió con nosotros en el colegio, los primeros araucanos. Aquí hubo una playa de estudiantes y Luis Graterol fue a estudiar a Pamplona con nosotros, con Pancho Cuenza, que también era de esa misma casa de doña Luisa Zambrano. Entonces, hay unos nombres criollos, muy pocos, pero aparecen, ¿no? Sí, claro, mire, está Guido Andrés Junior Castilla Hernández, Jesús Arturo Tobar Sanabria, La Noche Azul. La Noche Azul, más conocido como Noche Azul. Luz Marina Vega Parada, Freddy Andrés Socadagüí Rivas. Bueno, este es el último Socadagüí que queda en Cambio Radical, ¿no? Porque ahora son liberales todos otra vez. Benjamín Socadagüí está en el Partido Liberal ahora. Entonces es el último Socadagüí de esta lista. Raúl Alejandro Bajeón López, o Bayón, ¿cómo le gusta? ¿Bajeón o Bayón? No, Bajeón. ¿Bajeón? Sí. No, don Raúl, el de las hamacas es Bayón, González Bayón. No, no lo pronuncia así, yo venga, simplemente estoy diciendo. Aquí, hablando de política, uno de los grandes liberales que tuvo el departamento de Arauca, muy respetable, ocupó posiciones distinguidas, y se llamaba Luis Bajeón, y vivía aquí a 20 metros donde estamos. Una familia muy prestante, buen comerciante, buen liberal. Para las elecciones desfilaban. Los liberales, bueno, Arauca siempre ha sido liberal. Y también está otro Luis Bajeón Rodríguez, que era también liberal. Por eso, pero no Bayón. ¿Bayón o Bajeón? Bajeón, ¿no? ¿Bajeón? No, simplemente lo digo porque don Raúl sí le dice que él es Raúl González Bayón. Porque él estudió en Inglaterra, ¿no? El anterior gerente de Ecopetrol es Bayón, ¿no? Bayón. Bueno. Pero Bayón con Y. Sí. Ok, listo. Y cierra la lista de Cambio Radical otro nombre, Pablo Eliseo Torres Castillo. Es de la dinastía Castillo, de los Castillos de Cumare, ¿no? Este sobrino del exgobernador, del actual gobernador, el doctor Facundo Castillo, ¿no? Está la lista de Colombia Renaciente. Fíjate que esta de Colombia Renaciente en marcha es la unión de varios partidos, ¿no? De la lista de LADA, de todos los afro. Y fíjate que aquí hay afroaraucanos y se asumen en el papel de afro porque usted conoce más la historia, pues aquí hubo negros que llegaron a trabajar a los grandes hatos y de ahí es donde venimos los quemaditos, nosotros los negritos, bueno, o nosotros también los mezclados. Mire, está Kelly Astrid Quintero Santana de Carabonorte. ¿Cuál era una dama que aspiraba a ser candidata a la gobernación? Ella, Kelly Astrid, una de ella morena, crespa, del municipio de Carabonorte, del apellido Santana, ¿no? Ah, esos son simbólicos. Está Albert Steven Caballero, Jennifer Gámez Vega, Ronald Fabián Mendoza, Javier Mauricio Guedes Castro. ¿Me conoce Guedes? Javier Mauricio Guedes. Ese es hijo de Luis Guedes para mí. No, correcto, es el maestro, ¿no? El maestro arpista, pedagogo musical. Asdrúbal Arnulfo Torres Galindo, Jonathan Estivel Arteaga Usme, Alice Porras Martínez y John Jairo Hurtado. John Jairo Hurtado, bueno, él es de los líderes afros del municipio de Arauca y del departamento también, obviamente. Ese fue concejal, ¿no? Hurtado es el actual concejal, ¿no? Pero él es de la misma dinastía. Sí, es de la misma dinastía. Está el Partido Independientes, que es el de Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Y así se llama, Partido Independiente. Así ganaron el grupo significativo de ciudadanos y tienen la participación a nivel nacional. Es una lista de 5 candidatos. Hamilton Zahir Pérez Gómez, Yolimar Morales Sanabria, Fabián Urrego Tuberquia, Ariel Antonio Cisneros Torres, Ariel Cisneros, vea pues, y Sheila Patricia Castro Muñoz. Entonces ahí está los representantes de este partido. Partido Conservador Colombiano, y se armó, pues aquí hay mucha historia y tradición con los godos, ¿no? Aquí también había godos, Jorge. Claro que había godos.
como no como don Godofredo Cínico, No, que y, era y había godísimos. Aquí, Cotoplo, me acuerdo de Cotoplo. No, pero antes que contemporáneo, eso, ¿no? las figuras del conservatismo era el Pote Gómez, ¿cierto? Sí, claro. A él le llegaban los periódicos, ahí aprendí a leer yo en el periódico, le llegaba La República y El Siglo. Ese era el siglo. Bueno, Julio Pérez Pinto, que fue alcalde de Arauca, era el papá de un tal Guaruleto, ¿cierto? Y la casa de él era contigua a la mía, que yo nací en la casa donde hoy funciona una casa radial, ¿no? En la avenida Ciudad de Arauca, que es una de las razones por las cuales yo me interesé mucho por tratar de preservar ese nombre, porque es el sitio, allá está mi ombligo. ¿Qué pasa? Julio Pérez Pinto era un carácter, ¿cierto? Fuerte. El Pote Gómez, ni se diga. Está Jesús Tobar. También era godo. Godo, varias veces alcalde, montó una funeraria, pero lo que más me gustaba era que era fotógrafo. Jesús Tobar. Fotocolben era... Fotocolben y Colben era también la funeraria, ¿no? Bueno, Colombia y Venezuela, ¿no? Era un integracionista. Un godo integracionista. Exactamente. Bueno. Y eran lo importante era gente, yo digo que ni política en el sentido como ahora se concibe, ¿no? Era gente con ideología, inclusive hasta con un sano fanatismo, si se puede llamar así. Trapo azul y trapo rojo. Claro, no sí, te digo claro. que el día de las elecciones, aquí había un señor que se llamaba, le decíamos Pedro Fritanga. Y el tipo, el día de las elecciones, se vestía de rojo desde el sombrero hasta los pies y venía a votar, ¿no? Rojo. Un personaje de un cuento, una novela, ¿cierto? Y venía a votar. Y los que no se vestían de rojo, se vestían de blanquísimo, almidonados y todo eso, y venían casi que en una procesión a votar. Bueno, y le daban el voto, ¿no? En un sobre. Claro, eso era un sobrecito ahí, ¿cierto? Y era en la plaza, ¿no? Y era más fácil, ¿no? Claro. Más fácil votar porque ya le marcaban usted el voto, usted era el único que llevaba el sobre y lo metía. Claro, pero tú sabes que en esa época se votaba para ciertas corporaciones y ¿consejos? Para presidente. No, pero venga. Acuérdate que consejos y consejos intendenciales. Antes de la Constitución, acuérdate que el antecedente de la asamblea es el Consejo Intendencial. Sí, claro. Y el Consejo Municipal, pues sí, transitó con su misma nomenclatura, más o menos con su misma organización, con sus mismas atribuciones, pero con una característica bien interesante que valdría la pena que la interpretaran los aspirantes de hoy en día. Era ad honorem. Pero se lanzaba, había candidatos al Consejo, claro. Claro, pero la lista era conservadora y la lista liberal y la lista de la UP. Claro. Posterior a los 80, bueno. Pues resulta que los conservadores presentaron una lista de 5. Después de tener la lista full completa en el primer día de inscripción, en la semana de modificación desertaron varios y quedaron 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quiénes quedaron? Willington Gómez Cepeda, Omar Santiago Díaz Riay. Apellido Riay, ¿no? También. Amigo del Cepeda parlamentario. Puede ser, ¿no? Sí. Puede ser. Me consta. Sí. Ludi Dirley Belandia Tunarosa, Víctor Humberto Argüello Cedeño y Gabriel Antonio Hernández. Pero usted también tiene ahí su ficha, ¿no? Este es Argüello de los Argüello de... Pero Cedeño de los Cedeños. Pero Cedeño de los Cedeños. Pues Cedeño de Cedeño. Bueno. Centro Democrático. Lista grande, ¿no? Es una lista que va a la lista de 10. Esta no la lista de 10, va a la lista de 11, va a la lista de 10. Nombre de la cabeza, y usted lo debe conocer, no sé si lo conozcamos. Andrés Mauricio Morales Anzola. Ese actual diputado. Sí. ¿Cuántos minutos de silencio irán a decretar en ese? Oye, ¿todavía usted no le perdona lo de Chespirito, Andrés? No. Y eso fue en diciembre, ¿no? Sí, no, bueno, listo. Ya sabemos el tema de Chespirito. Parmenio Barreto Padilla. Raúl Paolo Abril Daza. ¿Le suena la combinación Abril Daza? Oye, yo no conozco ese. Abril Daza, de Tame. De la ganadería Abril Daza. Bueno, ese es otro. Este es un nombre que tuvo hasta eco a nivel nacional.
John Hitler Delgado Salazar. John Hitler Delgado Salazar, hijo de Alfonso Delgado Danelo. No, y uno con ese nombre... No, pues John Hitler es por John Kennedy y por Adolfo Hitler. Claro. Y el Danelo italiano, El ¿no? Danelo, Ese tipo se gasta un nombre, ¿cierto? Debió llamarse también Benito. John Oiga, Hitler no, Benito Danelo. Interesante. No, bueno, una mezcla. Y lo mismo salió en el programa de Daniel Sampero Espina, ¿no? Luis Mario Pozo Parales. Hijito. Bueno, hijito va como candidato a la Asamblea Departamental. Betty Xiomara Cuenza Valderrama. Cuenza Valderrama, o sea, dos apellidos muy, muy araucanos, pero esta es más araucana todavía. Crisma del Mar Tobar Mijares. Muy conocida. ¿La conoce? Bastante. Compañera de labores. Compañera de labores, Crisma del Mar. Y además que obviamente yo siento que vamos a tener un vacío existencial con el personaje suyo, Doña Bárbara, que había hecho buen eco en TikTok. Es TikToker Crisma y ella con Doña Bárbara pues ha hecho su debut también de TikToker y le ha ido bien. Le deseamos suerte. No, éxitos a Crisma. Está también la señora Ramona del Carmen Vargas, Dumar Eliezer Blanco Ruiz y el exalcalde de Saravena, Mario Avellaneda Ardila, Super Mario. Está de moda Super Mario también con los reencauchos igual que la Barbie. Pues Super Mario otra vez está de vuelta en la lista. La vez pasada por solo 30 votos fue que perdió la asamblea con Andrés. Sí. Sí, 30 votos. Partido Demócrata colombiano, no el Partido Demócrata de los Estados Unidos, Partido Demócrata colombiano. 2 candidatas, mujeres. Esta es la lista que está apoyando o que refuerza la idea, la tesis de la candidatura de Clara Inés Godoy Merchán a la gobernación de Arauca. La primera, Marta Isabel Valero Mejía. Valero, apellido también muy de estas tierras, ¿no? Muy relacionado con estas tierras, sobre todo con el municipio de Rondón. Santanderiano el apellido. Y Aurora Plazas Lugo, ¿sí? También obviamente está ahí inscrita. Son las 2 candidatas que están a la asamblea departamental. Les toca remar duro a estas mujeres para poder encontrar ese porcentaje de buscar el umbral. Partido, mira, ahora se llama Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U. Antes era el Partido de Unidad Nacional. Y antes era el Partido Social de Unidad Nacional. Eso parecía la simbología del partido nazi. Pero poco a poco ahora se llama el Partido por la Gente. ¿De la qué? No. Partido de la Unión por la Gente. Un nombre tan raro. Ahora le cambiaron a Partido de la U. Todo el mundo el Partido de la U. La cabeza de lista es el concejal Ramón Andrés Escalante Rico. ¿Conoce usted esa combinación entre Escalante y Rico? Gladys Hernández Monroy, Pablo Emilio Rojas Palma, del sindicato de los petroleros, Leonardo Alfredo Cuadros Cisneros, Cuadritos es candidato, Hugo Osvaldo Rodríguez Roa, Nadia Zulay Escobar Bastos, Marco Antonio Paredes Castaño, Rosa Estefanía Florian Quintero, José Lorenzo Camacho Tobo. ¿Le suena a Camacho? Claro, Camacho, el de sombrero, el diputado del Comité de Ganaderos de Arauquita. Y Fernando Serrano Amado. Fernando Serrano. Carajo. ¿No? Presidente, como el del monumento del obelisco. Ajá. Bueno, ese es Fernando Serrano, que no tiene nada que ver con nuestro amigo homónimo Freddy Serrano. Bueno, es la lista del partido de la U. Una lista buena, chévere. Puede estar sumando también su curul. Ahí está si entra Ramón Andrés, o se queda José Lorenzo, o entra Cuadritos, o entra Pablo Emilio. Está buena la lista de la U. Está aceptable. Partido de la Liga Gobernantes Anticorrupción, el del nono Rodolfo Hernández, que volvió y apareció hablando que los corruptos habían ido. Los corruptos están en Vitalogic también, Rodolfito. Partido de la Liga Anticorrupción, Franklin Fernando García Rojas, Lady Vanessa Guadasmo Garrido. Guadasmo. Bueno, siempre hay un Guadasmo en una lista. La vez pasada fue Iván Guadasmo, ahora es Lady Vanessa Guadasmo.
Danilo Fernando Melurbina y Gladys Esperanza Macualo Rodil. Son 4 de la Liga Anticorrupción. Que esa es la que apoya al candidato del ingeniero de Saravena, ¿no? Que es candidato a la gobernación del departamento de Arauca, Juan Pablo Jiménez. Bueno, esa es la lista de apoyo. Partido Dignidad y Compromiso, antiguo MOIR. Este es el antiguo MOIR. Moirismo, que eso es maoísmo puro. Claro. Eso es una línea china, dijo el otro amigo. Línea, antes decía, es que usted es comunista, línea Moscú, línea Habana y línea Vietnam, y esta es línea Pekín. Ese era el MOIR. Entonces el moirismo está obviamente con Miguel Aparicio Cuenza, que precisamente este tiene nombre como tal, Orlando Niño Villamizar, que ahora está en este partido, Wilmer Inestrosa Pacheco, Charles Yamit Beltrán, Laudi Lisbeth Mojica, Javier Eduardo Paredes Garcés, Gladys Corina, bueno, casi Corina como Corina, la del otro lado, Peñalosa González, Óscar Eduardo Santana Santana, esto es Carabonorte por donde vaya, Yuris Tatiana Torres Vázquez y Otto Fitzgerald, Reina Vega. Muy conocido. Muy conocido, el profesor Otto Fitzgerald, está en Dignidad y Compromiso. Esto es la mezcla entre Fajardo y Robledo, ¿no? El MOIR y el famoso anteriormente Compromiso Ciudadano, que ahora se llama Dignidad y Compromiso. Bueno, yo no sé, yo dudo, el nombre suena muy bonito. Partido Fuerza de la Paz, que ese es el de Roy Barreras, que es la excisión también, hace parte del pacto histórico, pero ellos tienen la Fuerza por la Paz. Este es el que soporta la candidatura, apoya la candidatura de Albeiro Vanegas. Bueno, esa candidatura de Albeiro Vanegas está ahí metida. Entonces, Franklin Correa, cabeza de lista, Hammer Delfín Bocanegra Padilla, el primer Delfín aquí que, bueno, el segundo, ¿no? Porque el primero dicen que es Pijita y este es el segundo Delfín, pero este es el primer Delfín oficial. Roxana Camila Herrera Alvarado, Humberto Ariza Ariza, Ana Milena Medina Rivero, Angélica Juliet Briceño Quintero, Camilo Andrés Ramírez Gómez, está Wendy Tatiana Ropero Lidueñez, Mary Alvarado Montaño, Eider Freddy Cáceres Jereda y Carmen Claudette Haller Medina. ¿Tendrá algo que ver con la Mona Haller? ¿Se acuerdan? Las famosas del proceso del presidente Super. Lejos. ¿Lejos? Ah, bueno, no creo. Y viene un partido conocido por usted, Trapo Rojo, Partido Liberal, lista brava, señores. Esta lista me encanta. Yo digo que esta lista fue lo único bueno que hizo Germán Rosso a la hora de designar los avales en este mes de julio. Y lo digo de verdad, que se fajó la lista del Partido Liberal. A mí me gusta. Me gusta porque es competitiva. Es otra lista como la de Cambio Radical, donde están afilando los cuchillos y las lanzas para, como dice, iniciar esta pelea bravía por los votos. Digo que Cambio Radical y el Partido Liberal son los únicos partidos que tienen más o menos fijos los umbrales, de alcanzar el umbral para poder tener las curules. ¿Cuántas? No sabemos. Cambio Radical puede estar entre 2 y el Partido Liberal entre 3 o 4. Podría estar esa proporción, ¿no? Pero 3 fijas más o menos el Partido Liberal, 2 el Partido Cambio Radical. O sea que el próximo gobernador tendría mayoría simple en el caso de que sea el tema de los partidos, ¿no? Pero esta lista de la Asamblea me parece particular y lo voy a nombrar uno por uno. Quedó de cabeza Alexa Milena Quirife Borges, actual diputada. Tetame. Quirifera. O sea, el eje Quirife viene del baile de las quiriferas, ¿no? Sí, y había otra manifestación cultural que era, la llamaban la quirifera y otros le decían la despescuezada de gallo. ¿Cómo le parece? Hágame el favor. Bueno, Uriel Rodríguez Pinzón. Este es de Saravena. Candidato de una amiga Impectore, amiga suya también. Bueno, este es el candidato de ella, esta amiga Impectore. Elías Rojas Becerra. Diana María Nieves Niño. Venga, y hablando de Nieves Niño, Jairo Nieves está candidato a la alcaldía de Corozal Casanare, don Jorge. Sí. Por el Partido Demócrata. Ajá. Bueno. Está Elmer Andrés Ariza Saray, ¿no? Que es el famoso Chongo Ariza. Que el 55 tiene el repetido de la lista. Pues dicen, voy a hablar acá, dicen que el tema de Elmer Andrés Ariza fue que Javier Hernando Pozo Mantilla
declina en su aspiración a la asamblea y él toma el puesto de la Casa Pozo. No, pero la Casa Pozo tiene al hermano de Hernando ahí. ¿Sí? Claro. Bueno, esperemos a ver esto que esté ahí. Lista. Vamos a seguir con la lista, a ver. Hernán Darío Camacho Sarmiento, el hijo de doña Irma Sarmiento, exalcalde de Tame, uno de los favoritos. Favorito. Ese favoritismo. Ahí está don Tolosa, el suegro de Hernán, también haciendo campaña. Bueno, Diego Alfonso Guillén Galvis de Arauquita. Dieguito Guillén, que la vez pasada estuvo cerca de estar en los puestos del Partido Liberal. Ahí está Dieguito Guillén. Y que solamente pues la renuncia de Juan Cuenzo hubiera sido buena para Diego Guillén, hubiera llegado a la asamblea en los últimos meses. Carmen Alicia Mijares Rangel. Emiro Navarro Villamizar. Se reencaucha Emiro Navarro. María Isabel Helves Orozco, exalcaldesa de Fortuna, actual diputada. Subió pues obviamente ante el asesinato de Carlos Hernández. Y Ulises Fernando Corce Perosa, actual concejal del municipio de Arauca, ex trabajador de la electricidad, técnico operativo en telecomunicaciones, el hombre de las antenas de celular. ¿Cómo la ve? Esa es la lista brava del Partido Liberal. Ahí que se ponga que menos votos se pone 1000. Tengo yo contado más o menos en el guarismo por ahí, bueno, 500, el que menos se ponga, o sea, muchos votos. Va a alcanzar el umbral rápido, Partido Liberal. Yo creo que fue la mejor lista que ha sacado, porque la del Consejo la he visto por encima, después la traemos acá y la analizamos con más calma, pero la lista más brava, para salir usted diputado, está el Partido Liberal. Tiene usted 3 exalcaldes, 2 diputados vigentes, y tiene concejales que han superado los 1000 votos. Hágame el favor. Bueno, esto es para que ustedes analicen y lo piensen y lo mastiquen en su casa, que esa lista del Partido Liberal la confeccionó muy bien el señor Germán Rosso. Yo creo que fue lo único que hizo bien a la hora de elegir los candidatos, porque la verdad el resto tengo mis reservas analíticas, no personales, analíticas. Movimiento Político Fuerza Ciudadana. Esto lo está liderando el amigo Nixon Bareño Martínez, filósofo, pensador, sobrino de Leonel Pérez Bareño, ¿no? Sí, señor. Un gran hombre de la planificación de los llanos. Y Fuerza Ciudadana la trae también su amigo de lucha incomparable, Elmer Ramiro Silva Rodríguez, pues que puso a la hija de él a representar ya su casa política, Caroline Virginia Silva Vergel, que es la lista de cabeza. Son 4 nombres, ¿no? Antonio Dueñas, Pedro Enrique Aldana y Gloria Vázquez son las 4 personas que están inscritas en esta lista. Y con esa termina la lista de las asambleas. 15 listas, don Jorge. Tiene usted candidatos habidos y por haber de todos los municipios, de todos los barrios, de todas las comunas, de las diferentes veredas y corregimientos del departamento de Arauca. Lista favorita, Partido Liberal, 1. No es que quiere decir, no es que Simón va a votar por la lista liberal, es que tiene candidatos de interés en el liberal. No, es una lista muy buena. Para mí es una lista muy buena. Y es la llamada lista a tener la más alta votación y alcanzar el umbral más fácil. Históricamente el Partido Liberal colombiano ha tenido buena votación aquí en el departamento, Jorge. Y ha tenido gobernadores, ha tenido alcaldes, y es muy fácil vender en la población campesina. Sobre todo la gente del campo que todavía vive el trapo rojo. Y es que el trapo rojo tiene sus movimientos. ¿Usted qué fue del trapo rojo? Usted fue los que proliferó el trapo rojo en las veredas. Mi papá me arropaba y mi mamá me arropaban con un trapo rojo desde chiquito. Y limpiaba los mocos con valletilla. Exacto, roja también. un dulce abrigo, hijito, diría un expresidente por ahí. Bueno, Partido Liberal. Cambio Radical es la otra lista llamada a sacar dos curules. Está fuerte la competencia interna, porque dentro de los favoritos no solamente está Mercedes Rincón, que es la cabeza de la lista, sino también está el Pijita y está Pablo Eliseo Torres Castillo. Porque siempre, por lo general, durante las últimas elecciones, la Casa Castillo ha puesto diputado.
puso la más alta votación en un diputado, que fue Jairo Navarro, precisamente cercano a la familia Rodríguez Graterol, miembro anexo de la familia Graterol. Entonces, siento yo que también hay una probabilidad alta de que esos votos se trasladen a ese candidato Castillo y otros votos pues vayan a los diferentes candidatos de Cambio Radical, ¿no? Ya que la Casa Castillo, pues hay un secreto que está ahí pendiente del partido, no con la misma fuerza o la misma intensidad como tiene otras casas. Pero ahí también hay gente que no tiene nada que ver con la Casa Castillo y que ha venido haciendo su trabajo en Cambio Radical. Algunos están inconformes, y qué día yo escuchaba la columna de nuestro amigo Pablo Caro, que también está ahí en internet, que había inconformidad. Yo siento que la inconformidad son de 4 o 5 personajes que estuvieron en Cambio Radical y no les gusta. Uno, la Casa Costa, que nunca ha gustado de Lina María Garrido porque nunca se les ha inclinado la cabeza y le ha hecho reverencia, que me parece realmente una tontería, y no le reconocen su papel como representante a la Cámara. Pues una credencial es una credencial. Pero ¿será orfandad de poder lo que motiva que haya esas discrepancias o son más de fondo? No, yo creo que es orfandad de poder. Tanto así que se fueron para Centro Democrático. Y están pues apoyando las banderas de Centro Democrático. Ahí estaban en la presentación de los candidatos a la gobernación y a la asamblea en el Hotel Nova Park. Ahí están los videos, yo no estoy inventándome nada. Pero sí existe una gran diferencia y un choque, ¿no? A pesar de que estén compartiendo prácticamente partido, porque en Bogotá ellos tienen la representación con Carolina Arbeláez, que es precisamente la ficha de la Casa Costa en Bogotá, ¿no? Que fue casi no sale la lista de Cambio Radical a Bogotá, y ella fue la única que sale de esa lista, la cabeza de lista. Entonces fueron y subieron y vencieron a Jeffer Vega, que es era un caudillo político de Suba, concejal con la mayor votación en Bogotá, y bueno, lo deja por fuera. Y aquí el choque es con Lina María Garrido porque no representaba precisamente esto. Además que se dice, no me consta, que la exgobernadora encargada, Indira Luz Barrios, tenía pues obviamente cercanías, apoyos con la Casa Costa. No me consta lo que dice, y no lo digo yo, ahí están escritos, pues se certifica. Si quieren poner alguna queja, además lo pueden poner, pero ahí está en las redes sociales cómo funcionaba la cosa. Esa lista de Cambio Radical pues obviamente es fuerte, y que está ahí pues obviamente como tal. Lista que salió debilitada y que va muy recortada, Jorge, la del Partido Conservador. Les va a tocar remar durísimo. Obviamente tiene un compromiso con el candidato a la gobernación de ellos, coavalado, que es el ingeniero Renzo Martínez Prada. Pero la salida de John Herman, que era la cabeza de lista, debilita el conservatismo. O sea, el conservatismo, creería yo, que se queda sin curul en esta elección, porque fueron los penúltimos en entrar a la elección anterior. Entraron penúltimos a la elección anterior de hace 4 años. Y bueno, y hoy sin la cabeza de lista, que es John Herman, que tuvo muy buena votación, más sin varias votaciones que tuvieron ahí, incluso de amigos de Arauca, siento yo que es una de las listas que salió perjudicada. Lista interesante, la del Pacto Histórico. Puede darse una curul para el Pacto Histórico en Arauca después de que en este periodo no tuvieron representaciones pues los movimientos alternativos, ¿no? En este caso pues va Colombia Humana, 1, va el Partido Comunista, 2, y va precisamente otro integrante del Pacto Histórico, que es la UP, que ahí está metido en la lista. Son 3 partidos en uno. Han definido ya su apoyo al candidato a la gobernación, Manuel Calderón. Entonces esa lista es interesante. Pues ahí está Ferney Tique. Y esa lista pues está confeccionada, obviamente, para que se le facilite un poco más las cargas a Ferney otra vez. Y él es experto en elecciones imposibles. La última vez que se salió electo esa lista de que era Polo Democrático, y está ahí incluso está el Polo Democrático ahí, fue con Ferney Tique a la cabeza por 100 votos, y 100 votos consiguió en el municipio de Arauca. Hágame el favor, ahí está la estadística que no me deja mentir. Partido de la U, una lista interesante, puede estar repitiendo Camacho, puede estar mirando Moncho Escalante la posibilidad de ser diputado. Y el resto de las listas pues están peleando también los ingresos, ¿no? Hay unas listas muy cortas. Yo digo que las listas de 4 o 5 van a estar
van a estar complejas para poder alcanzar el umbral. Si no alcanzan el umbral, acuérdese que la cifra repartidora va a los partidos que tuvieron la mayor votación. O sea, es un ejercicio matemático, no es que vaya, no, si no alcanzo ese 2% mínimo que necesitan, más o menos toca hacer otra vez el ejercicio como da, matemáticamente para poder distribuir las casillas, hay más de uno que se queda por fuera. Centro Democrático, otra lista interesante, gente joven que está dentro de ese proceso de Centro Democrático, no sé hacia dónde van los apoyos de Pato Tobar a la Asamblea, porque siempre tiene, como diría Alejandro Sáenz, tiene el corazón partido. Uno con su amigo político incondicional, Andrés Mauricio Morales Anzola, y otra con su querida y escudera mediática Crisma Tobar, amiga de nosotros. Vamos a ver cómo le resulta el corazón partido a Luis Emilio. Creo yo que es como las listas interesantes. Faltaría ver las listas de Consejo del Municipio de Arauca, de los diferentes municipios, cómo están, cómo se han venido presentando. Lo mismo los candidatos a la alcaldía y a la gobernación que estén confirmados ya. Y ahí comienza eso. Yo siento que todavía está como frío el ambiente. Todavía no le han puesto calefacción a la cosa y esperemos a ver cómo inicia esta campaña. Ya antes de 60 días comienza el tema. No sé si la alcaldía ya sacó el decreto resolutivo, Jorge, para la campaña. Yo siento que no. Y tiene que sacarlo lo más pronto para ver cómo está el tema de las cuñas radiales, las cuñas comerciales. Incluso había un video de la magistrada Maritza Martínez hablando de las cuñas, cuánto pueden, cuánto no y a partir de cuándo. Maritza Martínez, ex senadora, amiga de mucha gente aquí de Arauca, de Cayo Mario, por supuesto. Ahí está la realidad de la política araucana, Jorge. Ya comienza a ver esto a las listas, ¿cómo la ve? No, pues interesante, ¿no? La proyección. ¿A quién le mete usted corazoncito? Ahí. Claro. ¿A quién le mete? No, pues. No, yo digo que corazón e inteligencia, ¿no? ¿A quién le pone, bueno, así a pan y al queso, corazón? ¿A quién le pone corazón usted a la lista? No, pues ahí no nos comprometamos. Es que yo suelo, las cosas del corazón las suelo reservar, ¿no? Entonces. ¿Hay un corazoncito de Crisma por ahí, no? No sé, ¿no? Me parece que es policromática, ¿no? Esas listas, veo rostros, muchas mujeres, ¿no? Pensamientos, género, de todo hay, ¿no? Entonces, si una persona más o menos letrada e ilustrada y no tan temerosa, porque ir a un recinto electoral, ¿cierto? Se impresiona uno con una serie de opciones y cosas si no lleva el pensamiento muy claro, ¿no? Hay decisiones que se toman de última hora, ¿no? Yo veo muchísimos candidatos y no sé qué se imponga en ese tipo de elección, porque si es que los nombres los tienen en cuenta por su trayectoria, o sea, si hay ¿qué prima? Cualitativamente o cuantitativamente, ¿no? Cuando usted es el que tiene la potestad de hacer el rasero para determinar con las directivas del partido, bueno, ¿a quiénes ponemos? Entonces hay sentimientos, lo que usted dice, hay hasta odio, ahí se imponen esos sentimientos antagónicos. Hay gente que vota por odio contra alguien que pueda tener la opción. No, total, y hay gente que dice, yo no voto por porque está apoyando a los Jorge Navea, que me cae mal. No, en serio. Y llegamos a esos infantilismos. Así pasa por lo menos en municipios como Puerto Rondón. Ayer hablamos con alguien de eso. Que en Puerto Rondón mucha gente dice, no, es que no voto porque está Navea, apoya a fulano de tal, entonces no voto, entonces vota al contrario. O sea, bueno, pasa ese tipo de cosas, ¿no? Sí. En los pueblos llaneros pasa eso. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Lo único cierto que yo tengo es que de toda esa población votante, ¿cierto? El 90% no sabe quiénes son los integrantes de esas listas. Y eso que hoy por carácter informativo lo hablamos. Sí. Bueno, aquí le damos igualdad a todos. Claro. No, es un medio de comunicación, la función social que tiene Meridiano 70, siempre para temas electorales, siempre para temas de las comunidades. Aquí todos bienvenidos y bienvenidas todas y bienvenides. ¿Sí? Todos, todas y todes aquí a Meridiano 70 y sobre todo pues a esta hora de la mañana, don Jorge. Nos despedimos siendo las 8:57 de la mañana, Jorge. La despedida de Visión Orinoquia. Somos Meridiano 70, somos Visión Orinoquia, somos Carlos Alberto Jaimes, Simón Cedeño y este servidor Jorge Navea Hidalgo. Muy buenos días.
Mañana tendremos más temas de interés en Visión Orinoquia. Mañana tendremos más temas de interés en Visión Orinoquia. Esta es Radio Meridiano 70, 1170 AM, transmitiendo desde la ciudad de Arauca para todo el llano, de Colombia hasta Venezuela. HJE 7.4, 1170 kHz, 10 kilovatios de potencia. Meridiano 70.